en Ciencias de la Administración. Hoy el tema es corrupción versus nueva constitución en Costa Rica. Así es. Ese es nuestro tema. Ese es nuestro tema. Déjeme ir a traer la Constitución. Estamos en la guerra espiritual. Sí. Sí, Costa Rica vale que aprendamos otro medio para abrir un portillo, no es un portillo, es una puerta grandísima, ¿verdad, profe? Así es. Para nuestra libertad y no estar bajo esta opresora constitucionalmente hablando, ¿verdad? Todas las instituciones están meramente mañadas. El Estado está mañado, todo el país está mañado. Permítame servirme un poco de agua aquí para iniciar nuestra actividad. Bueno, muy bien. Muy buenas noches, doña Fanny, doña Marcela y audiencia. Un gusto estar esta noche con ustedes desarrollando el tema que tenemos para hoy, que es precisamente cómo se soluciona la corrupción de un Estado fallido con una nueva constituyente. ¿Por qué la constituyente realmente es la solución? No sé si hay preguntas que tengas por ahí para irme orientando, estimada Fanny. Tengo 3 preguntas. Vamos a ver. ¿Qué es la corrupción? ¿Qué es la corrupción? Bueno, muy bien. Empecemos por esa. ¿Qué es la corrupción? Cuando los grupos que llegan al poder necesitan hacer negocios para enriquecer sus bolsillos, hacer más patrimonio, comienzan a idear. Por eso es que esta gente es muy inteligente, estimada Fanny. Comienzan a idear cómo utilizar el Estado para hacer negocios privados. Vea qué interesante. Y claro, sí, el Estado, al estar regulado y al estar controlado por una serie de leyes como la 6227, que es la Ley General de Administración Pública, como la Ley de Contrataciones Públicas, de Compras Públicas se llama ahora, como la Ley de la Contraloría General de la República, como la ley que le da nacimiento también al bloque de legalidad, la Ley de Control Interno. Entonces, estas leyes existen, dizque para controlar al gobierno. Pero, como hemos venido diciendo en los últimos días, en los últimos trabajos que estamos haciendo acá a través de la Cerriceño, estamos peleando contra gente sumamente inteligente y que desde 1949, realmente desde 1871, han amañado las leyes para darle a las acciones de los gobiernos un tinte de legalidad. Y claro, hay cosas que se han hecho legalmente, aunque son inmorales y aunque son totalmente antijurídicas desde la perspectiva de que no cumplen con el principio del interés público, como por ejemplo la trocha que se hizo en Guanacaste, colindando con Nicaragua, aduciendo que el señor Daniel Ortega nos iba a invadir. Y claro, aquello se declaró como emergencia nacional y en lugar de utilizar los procedimientos de las compras públicas, al ser emergencia nacional, se brinca esa ley porque así está establecido que cuando hay una emergencia nacional no se lleven a cabo los protocolos de la ley de las contrataciones públicas, de la ley de las compras públicas. Hicieron un festín con los recursos, no hicieron una carretera, ahí hicieron una trocha que no pasa ni un buey, ni un búfalo de rodillas, o sea, y la plata se perdió. Y óigame, y de igual decirle algo a doña Laura o al hermano de doña Laura, porque son santas palomas, vacas sagradas que no se pueden tocar, ellos no pueden ser procesados, ellos son incólumes, ellos son impunes, y hay que dejarlos que nos roben. Es decir, las cosas las hacen al descaro, es un robo a mano armada y tenemos que quedarnos callados. Eso es corrupción. Corrupción es precisamente lo que ocurrió a partir del gobierno de don Daniel Oduber Quirós, cuando todos los economistas venían hasta el gobierno del señor Trejo Fernández, eran economistas de la línea keynesiana. Una vez que entró el presidente Oduber Quirós,
que de un salario de presidente terminó siendo hacendado, tenía vacas, tenía de todo, ¿de dónde? Si el salario no le daba. O sea, en ese momento no existía la ley esta que tenemos ahora de explicar el patrimonio de los empleados públicos. Entonces ellos acumulaban el patrimonio que les daba la gana a través de jugarretas. También hay que recordar que el que trajo el narcotráfico a Costa Rica fue el presidente Daniel Oduber Quirós. Le duela mucho o no le duela. La autoridad política superior de aquel momento, de tanto se hablaba, era Daniel Oduber Quirós. Quien trajo a Caro Quintero a Costa Rica, Daniel Oduber Quirós. Quien se benefició de un montón de negocios con los narcotraficantes y metió a este país en narcotráfico fue Daniel Oduber Quirós. Le duela a quien le duela. Eso está ahí escrito precisamente en las actas de las comisiones de narcotráfico que se llevaron a cabo en aquel momento en las investigaciones en la Asamblea Legislativa. Pero como los jueces del Poder Judicial habían sido nombrados por los partidos políticos, principalmente de Liberación y la Unidad, como actualmente ocurre con doña Ofelia Teitelbaum, aunque tenga una condena, a la cárcel no va. Entonces, estamos hablando de que son vacas sagradas del Estado costarricense. Gente intocable, gente con corona. Eso no es una democracia. Eso es lo que tiene hundida a la Segunda República. Y precisamente para poder corregir eso es que se ocupa una constituyente. No es un referendo, no, es una constituyente. ¿Y por qué no es un referendo? Porque el referendo no aborda el modelo político y administrativo. Aborda solamente un tema. Vea que a este presidente que tenemos actualmente le boicotearon el referendo porque estaba mal diseñada la ley que solicitaba hacer el referendo. Era totalmente inconstitucional a simple vista. Y todavía hay gente que anda haciendo ahí pelota, que el referendo va, pero ¿para dónde va? O sea, realmente vemos que el costarricense, cuando no analiza, cuando no lee la Constitución, cuando no entiende sus derechos y los procedimientos jurídicos, se emociona con una idea que no tiene ni pies ni cabeza en términos de proceso legal. Ahora, ¿qué pasa con la constituyente autoconvocada? Tiene de dónde sujetarse. Tiene de dónde agarrarse. ¿De qué? Del principio de que los pueblos son soberanos y del principio de libre autodeterminación de los pueblos. ¿Tiene instrumentos? Sí. El certificado de autoconvocatoria, que ya lo hemos hablado, y además los cabildos abiertos distritales y cerrados cantonales para la elección de los delegados que van a ir a la Asamblea Nacional Constituyente hacia la Tercera República. Entonces, la corrupción es el uso del Estado para hacer negocios privados. Y para eso tenemos que nombrar al contralor, al fiscal, al defensor, al procurador, y montar leyes que hagan negocios como robarle la finca a la viuda, doña Alma Mendoza de Paniagua, no pagársela, pues sí, no la expropiaron nunca, y luego darle una concesión al hombre más rico de Costa Rica, que era Rodolfo Jiménez Borbón, a través de su empresa de Ecodesarrollo Papagayo, que a su vez le trasladó las acciones a la Fundación Chuan, y la Fundación Chuan las vendió en un acto protocolario, en el protocolo de un abogado, y efectivamente se las vendió a Yamil Kamal Alibay, un árabe multimillonario del sector inmobiliario mundial que al inicio empezó con su dinero a desarrollar algunas partes del proyecto Polo Turístico Papagayo, que tiene una cosa muy interesante. Es una finca de 1.300 hectáreas con un solo folio real, la 70993-000. Entonces, ¿cómo hacen ahí para hacer el Hotel Ritz, el Hotel Carlton, el Hotel Six Sense, el Hotel Plaza Hollywood y todo lo que está construido ahí? Si no hay segregación, no hay segregación de fincas. ¿Sí? ¿Qué vas a decir, Fanny? Ajá. Profe, ese árabe se reunió, conforme lo que yo he leído y he investigado, se reunió en la época con Arias. Tengo la imagen de esa reunión. Claro, porque realmente el cerebro detrás de... Tiene la misma argolla. El cerebro que conoce el Estado de Costa Rica son los Arias. O sea, esa es la oligarquía criolla mafiosa de la que yo hablo. Son los Arias y ellos son los dueños también, los Jiménez Borbón, los dueños de la cervecería de Costa Rica y el periódico. Para que la gente sepa del caso, de cuál caso estamos hablando, Papagayo. Sí, Papagayo. Ese es el caso que estamos hablando del caso Papagayo. Porque estamos hablando de ese caso porque es el caso que le da muerte a la Segunda República, porque es el caso más descarado que hay.
repasémoslo. Resulta Sí, me parece. que el dueño legítimo de esa propiedad, don Manuel Paniagua Rodríguez, era amigo, ojo, amigo de Daniel Oduber Quirós. ¿Vea qué clase de amigo se hizo don Manuel? Cuando Daniel Oduber Quirós había sido diputado y también representante de Costa Rica en el Banco Centroamericano de Integración Económica, se trajo la idea de crear un polo turístico en Costa Rica. Y le pareció que la mejor finca era la de su amigo. Entonces montaron una trama para quitarle esa finca. Que él había comprado un ganado, había pedido una plata al banco y que entonces tenía que pagar el ganado en un momento dado. Pues déjeme decirle que inventaron que él no tenía el ganado y que por lo tanto lo que quedaba de cabecillas de ganado del restante hato se lo fueron a quitar. Le quitaron el ganado al señor y a su señora, que en este momento es viuda. Y después, pero vea lo interesante, la ley 6370, que es la ley que da origen a la creación del polo turístico Papagayo en Bahía Culebra, es una ley que según el artículo 45 de la Constitución debe contar con 2/3 de los votos de la Asamblea. ¿Por qué? Porque tiene que hacer expropiaciones. Y para hacer expropiaciones, el artículo 45 de la Constitución es muy claro que tiene que indemnizar a los dueños de esas fincas y para poder hacer eso se ocupan 2/3 de los votos de la Asamblea. Pues esa ley, cuando usted va ahorita a la Asamblea Legislativa, porque ahí tengo los 3 oficios donde responde la Asamblea Legislativa que ellos no tienen datos de cuántos votos recibió esa ley. Y la ley sí fue enviada al periódico La Gaceta en septiembre del año 1979. ¿Cómo es posible? Aquí empezó todo el desmadre y aquí empezó el descalabro de la Segunda República. Y por eso a mí no me da miedo decir que Rodolfo Jiménez Borbón, que recibió la concesión original 9Z-000, y que también don Rodrigo Carazo Odio, que fue el que expulsó a la viuda. Pero vea qué interesante. En el gobierno de Oduber le sacaron el ganado a las fincas. Y un año antes de que la ley saliera para desarrollar el polo turístico Papagayo, el presidente Rodrigo Carazo Odio mandó a la fuerza pública a sacar a la viuda. Entonces yo les digo a ustedes, costarricenses, audiencia, si la ley no estaba aprobada, ¿cómo se puede llamar el acto de ir a sacar una viuda a sus 5 hijos? Eso se llama terrorismo de Estado. Tanta cosa que decimos nosotros de nuestro país, que la Suiza centroamericana, que es un mar de paz, y aquí se cometen cochinadas como mandar a matar a Juanito Mora, su propio cuñado lo mandó a matar, como mandar a sacar a la viuda y a sus 5 hijos de una finca que aún no había sido expropiada y que la ley no había salido porque salió un año después de que sacaron a la señora de la finca. Y que la ley, ahorita vamos a la Asamblea Legislativa y no pueden decir cuántos votos recibió. Entonces, todo el proyecto polo turístico Papagayo está sentado sobre una ley espuria. Todo eso es antijurídico y antilegal. Por eso es que vengo sosteniendo e informándole al costarricense. Pregúntele a Trivisión, a David Patay, por qué él no habla de este caso. Pregúntele si él paga salariotes a grandes periodistas. Don David Patay, ¿por qué usted no habla del caso Papagayo? ¿Por qué, don David? ¿Por qué usted no habla del caso Papagayo, don Oscar Arias? Señor presidente de la República, don Rodrigo Alberto de Jesús Chávez Robles, ¿por qué usted no habla del caso Papagayo? Es que, doña Pilar Cineros Gallo, ¿por qué usted no habla del caso Papagayo? Ah, qué interesante, hasta salió en rima. ¿Saben por qué no hablan? Porque el caso está judicializado. Porque hay 14 causas abiertas y una 15 que salió. Y le voy a explicar qué es lo que ocurre. Que ellos saben que fue robada la finca y que hay millones de dólares ahí metidos en la parte de la finca que seccionaron sin haberle solicitado el registro de la propiedad, la segregación de la finca. Porque la finca es una sola. Y sin embargo hay diversos propietarios de concesiones operando ahí. Entonces, ¿qué se concesionó? ¿Un derecho o un terreno? ¿Y por qué no responde la Procuraduría General de la República
cuando don Fran Paniagua Mendoza solicita a la Procuraduría, que es el abogado del Estado: Procuraduría, mándenos el expediente de cómo fue que ustedes expropiaron a mi madre y a mi padre esa finca y cuándo la pagaron y a dónde está la ley que expropió la finca o el decreto. Manden algo. No tienen el expediente. El ICT no lo tiene la Procuraduría General de la República y mucho menos el concesionado Karim Yamal Alibay, que es el que compró las acciones de Ecodesarrollo Papagayo de don Rodolfo Jiménez Borbón, que fue muy vivo. Él sí se dio cuenta que la finca se la había robado el Estado, entonces dice: no, yo no me voy a meter aquí, voy a hacer un negocio. Traslada las acciones a una fundación, la fundación las vende, algo recibe y se lava las manos como Pilatos. Y ahora el nuevo concesionario, que tiene las acciones de Ecodesarrollo Papagayo, montó otra sociedad que se llama Nor Península Holding Limitada, que es la que agarra la concesión madre, la 9Z, y la divide en diversas subconcesiones. ¿Y qué pasa ahí? Que al dividir en diversas subconcesiones, agarra pedazos de media hectárea y crea en un pedazo de media hectárea que no tiene número de folio real una sociedad anónima de papel a nombre de un gringo: John Bull, Martha Stewart, Kenny Johnson. ¿Qué voy a saber yo? Que no existen en Costa Rica, que nadie los conoce, y van y toman esas sociedades y la facturación proyectada y le dicen a la Bolsa de Valores de Nueva York: aquí tenemos un proyecto en Costa Rica donde la noche más barata es de $14,000, la más cara es de $50,000, y aquí está el flujo de caja proyectado. Vendan estas participaciones del fondo inmobiliario para traer dinero y desarrollar. Eso es que cada quien lo hizo durante un tiempo. El hermano del presidente de los Estados Unidos, Frank Biden, que está siendo procesado penalmente en los Estados Unidos por estafa, porque cuando la viuda Alba Mendoza y su hijo Fran Paniagua Mendoza metieron el caso, y el juez agrario de Liberia tomó el caso y anotó la finca, tuvieron que detener la venta de participaciones del fondo inmobiliario en Nueva York y decirle al ICT: vamos a suspender esto hasta que el juzgado decía: pues claro, tienen que suspenderlo. Ya lleva 7 años suspendido un proyecto de $479 millones. Y procesando a Frank Biden en los Estados Unidos, y aquí nadie sabe nada de eso. Don David Patey, que está ahí en Guanacaste, no quiere hablar del caso porque él lo conoce. Claro que sí lo conoce. Esos millonarios conocen todos esos casos. Y tiene que ser el periódico El Acerriceño, que me da la confianza a mí, después de una investigación profunda que tengo acá en un file, de cómo está el caso. Por eso es que yo digo que ese caso tiene un día de la Segunda República. Porque empiezan desarrollando un polo turístico Papagayo, robándole una finca a una viuda que nunca la pagaron. Y luego montando una ley para el desarrollo del polo turístico Papagayo, que no recibieron los 2/3 de los votos que dice el artículo 45 de la Constitución. Todo eso está montado en arena movediza. Pero vea qué interesante. Son varias concesiones. Les voy a decir los números para que investiguen todos aquellos que dicen que uno habla papaya. Les repito. El caso se funda sobre la ley, sobre la propiedad 70993-000. Esta es la propiedad que de forma antijurídica el ICT, Mario Carazo, Rodrigo Alberto Carazo, los hijos de Rodrigo Carazo Odio, lograron registrar a nombre del Estado de Costa Rica, la 70993-000, a través de documentos falsos. Por eso es que los 13 tribunales de los 13 casos están en tribunales contenciosos administrativos. Los jueces aceptaron el caso, no lo rechazaron a portas. Venga, tráigalo. Y ya aceptaron la prueba que les propuso don Fran Paniagua Mendoza. Este caso ya lo perdió el Estado de Costa Rica y todos los costarricenses vamos a tener que pagarle al concesionado, en este caso a Karim Yamal Alibay, una millonada cuando ese hombre demande a Costa Rica por haberle dado una concesión sobre una finca que nunca se pagó y que por consiguiente el problema más grave, como nunca se expropió, el Estado hubiera dicho: bueno, si hubiera un expediente de expropiación, paguémosle.
una millonada a los Paniagua Mendoza. Es que no hay expropiación, nunca hubo un expediente. No se puede indemnizar lo que no se expropió. Lo que queda es el concepto que tiene nuestro Código Civil, que es devolverle la finca a sus legítimos propietarios. Ajá. Profe. Artículo 320, 243 del Código Civil. Devolverle la finca a los propietarios se llama reivindicación. ¿Qué ibas a decir, Fanny? Profe, es por eso entonces que los jueces y los fiscales le hacen tanta conchada a don Fran. Empezaron haciendo esa conchada, no lo vamos a negar, empezaron. Lo que pasa es que comenzamos a hacer estos videos a través del periódico El Acerriceño. Ajá. Y ellos nos monitorean. Ahorita este video lo están viendo en Casa Presidencial y lo están viendo muchas personas, aunque usted no lo crea, Fanny. Claro que sí, claro que sí. Y ellos saben que yo no estoy hablando paja. Aquí está la causa, se la voy a dar, por si no la conocen. Aquí está el número de expediente de la última causa. Esta última causa que les voy a dar ya, el número de expediente, es para anular la finca madre 7993 que los Carazo, el padre y los hijos, lograron registrar antijurídicamente en el Registro Nacional con triquiñuelas. Ellos lo saben, los Carazos lo saben. ¿Sabe por qué? ¿Usted sabe cómo fue que Fran Paniagua Mendoza se dio cuenta de todo este robo que le hicieron a la mamá y al papá? Porque Fran Paniagua hace 35 años que es abogado. ¿Y sabe con quién trabajó al inicio de su carrera? Con los Carazo. Con los Carazo. Y él comenzó a darse cuenta de todas estas barbaridades y a investigar. Duró 10 años investigando el caso para poder poner la primera causa ante los tribunales. Pues la causa está en el expediente 24-6142-1027-CA. Contencioso administrativo. Ahí está la causa. Pueden pedir una copia del expediente. Porque es contra el Estado. Es que aquí la insensatez es la palabra más clave que hay. Porque de fijo esos tribunales van a tener que devolverle la finca a los Paniagua Mendoza. Tanto en las concesiones que les voy a indicar. Vea lo que pasó ahí, Fanny. La finca 7993-000, esta, recibe una concesión madre, se la dan a Rodolfo Jiménez Borbón, a la empresa que se llama Ecodesarrollo Papagayo, que en un inicio era sociedad anónima y ahora es limitada. Porque decían que don Rodolfo Jiménez Borbón, el dueño de la cervecería, el dueño de la nación, era el máximo, el papá de los tomates en empresa en Costa Rica. Solo él podía desarrollar eso. Bueno, usted sabe, don Rodolfo Jiménez Borbón es el dueño de la Segunda República, como su padre, don Rodolfo, los Jiménez de la Guardia, fueron dueños de la Primera República. Y ahorita se apuntan los Jiménez Echeverría y los Mendiola Sánchez a ser dueños de la Tercera República, pero no lo van a lograr. Este pueblo ya despertó. Don Rodolfo Jiménez Borbón hace un acto que hoy día no lo hubiera permitido nunca el ICT, y es trasladarle las acciones de la empresa concesionada Ecodesarrollo Papagayo a una fundación internacional llamada Fundación Chan. ¿Cómo es eso? ¿Cómo que el Estado del ICT le da a usted, don Rodolfo Jiménez Borbón, la concesión y usted traslada las acciones porque ni las vendió, las trasladó? Un cese de acciones. Y esa fundación internacional, la Fundación Chuan, sí vendió las acciones, se las vendió a Yamil Kamal Alibay. El árabe del inicio vino con su dinero a desarrollar, pero inmediatamente se dio cuenta del negocio, y aquí se lo voy a explicar. Esa concesión madre se llama la concesión 9Z000. Se la dieron a Ecodesarrollo Papagayo, a la empresa. Pero como Ecodesarrollo Papagayo le trasladó las acciones a la Fundación Chuan, y la Fundación Chuan a su vez se las vendió a Norpelínsula Holding, que es la empresa de don Yamil Kamal Alibay, ellos crearon subconcesiones a través de una figura antijurídica que es precisamente el Registro Nacional de Concesiones Turísticas. Un Registro Nacional de Concesiones Turísticas es
una entidad pública que debe ser creada por ley y la crearon por decreto. Entonces aquí viene la antijuricidad por todo lado. Roban la finca, no la expropian, la inscriben mal inscrita, luego dan una concesión al hombre más rico de Costa Rica, traslada las acciones y la fundación la vende. Y ahora, quien tiene las acciones de Ecodesarrollo Papagayo, a través de su empresa Norpenínsula Holding, se autodivide su concesión madre en varias subconcesiones. Porque es la única forma de entenderlo. Pero como no puede dividir eso en metros cuadrados con un número de folio real, porque es solamente una única finca de 1.300 hectáreas, dice, bueno, dividamos esto en metros cuadrados, en media hectárea, y a cada media hectárea le asignamos una sociedad anónima. Existen varias subconcesiones. La 2526, la 2804, donde está el Hotel Ritz-Carlton, la 2MZ000, donde está el Hotel Four Seasons, la 233200, donde está el Hotel Andaz, así es, y la 408-Z000, donde está el Hotel Planet Hollywood. Y la 1838 y la 1839-Z000, donde está el Hotel Six Sense. Más 111 lotes de la finca que le robaron a doña Alba, que nunca la pagaron, que se la dieron en concesión a Rodolfo Jiménez Borbón, que era a su vez le traslada las acciones a la Fundación Chuan, que esta se la venden. Todo un estado paralelo. Pero ahora ve el problema, Fanny. Para entender la corrupción, estos manejos son profundos. Para que don Fran Paniagua Mendoza durara 10 años entendiendo esto, y a mí se me hace fácil en 10 minutos explicárselo a ustedes, porque después de trabajar casi que 2 años con él entendiendo el caso, es cuando uno puede llegar a entender esto fácilmente, entre comillas. Ahora los jueces que le admitieron la prueba a don Fran y a su madre, a la viuda, a doña Alba, eso significa que el ICT, que el Estado y que Karin Yamal Elibay perdieron el caso ante don Fran Paniagua Mendoza y su mamá. Eso significa que los jueces tienen que devolverle la finca a ellos. No se la pueden pagar. Tienen que devolvérsela. Y no les parece raro que esa finca tiene el Hotel Ritz-Carlton, el Hotel Four Seasons, el Hotel Andaz, el Hotel Planet Hollywood. ¿Ah? Demasiados millones de dólares ahí. Como quien dice, le devolvieron la finca engordada. Exacto. ¿Y a quién le va a reclamar esos inversionistas? Eso. Ajá. ¿A quién? Al Estado de Costa Rica. ¿Y sabe quién es el Estado de Costa Rica? Nosotros. Ahora ya entiendo más todavía el caso. Es una insensatez de primer nivel y una barbaridad, porque los presidentes desde Udover hasta el actual se callaron. Debieron haber llamado a la viuda y debieron ya haber llamado a un Fran Paniagua y decirle, vea, cometimos un error, resolvamos esto de alguna manera para que el pueblo no le cueste mucho. Ahora ya no hay forma, porque el juez admitió la prueba, ya no hay resolución alterna de conflicto, ahora vamos a sentencia del juez. Y el juez tiene que cumplir porque se le demostró que la finca 70993-000 fue mal inscrita con un montón de información falsa posesoria. Nunca se la pagaron al legítimo dueño. Y que la ley que creó el polo turístico Papagayo no recibió los votos en la asamblea y sí se publicó. Y usted ahorita en la asamblea, porque tenemos los oficios y ellos no saben cuántos votos recibió. O sea, una ley que expropia no se tiene que recibir 2/3 de los votos y no saben la votación. O sea, profe, eso no lo sabe Costa Rica. Bueno, lo sabe el presidente de la República. Le voy a explicar por qué lo sabe. Porque cuando era candidato, Fran Paniagua y doña Alba Mendoza, viuda de Paniagua, hablaron con él y le explicaron. Y él le preguntó al ministro de Turismo, y el ministro de Turismo se devolvió en 15 minutos y le dijo, ahí todo está bien, señor presidente. Qué barbaridad. Le pregunto a Pilar Cisneros Gallo,
a don Rodrigo Alberto de Jesús Chávez Robles, porque ustedes no hablan del caso Papagayo. Si ese caso, ustedes se van a ir de los puestos de poder y a nosotros nos va a tocar pagar la deuda que usted nos está dejando, don Rodrigo Chávez, y el tanate de pagarle a los que demanden al Estado por haber hecho un negocio mal hecho con una ley que no recibió los votos y con una finca que nunca se pagó. Una insensatez, una barbaridad que viene desde Daniel Oduber hasta nuestros días. Óigame, el registro nacional de concesiones turísticas se hizo en el gobierno de Rafael Ángel Calderón Fournier. También participó en esta cochinada, permitiendo un registro nacional de concesiones por medio de un decreto, cuando debió haber sido una ley. Otra barbaridad. Tanto que hablan de don Abel Pacheco de la Espriella y le he puesto que el señor ni sabía que lo estaban utilizando. Y los gobiernos del PAC y este último, que también es PAC 2.0, se han hecho los chanchos con esto. Eso es una barbaridad. La Segunda República tiene que morir porque ya realmente da pataleos de ahogado y para eso ocupamos ir a la Tercera República por medio de una constituyente autoconvocada. Señores, ustedes que buscan el referendo, déjenme decirle que eso es una cosquilla en la espalda de un orangután. Eso no le hace nada a este nivel de corrupción que tenemos. Exacto. Sí. ¿Qué más hay para ahí? Hay muchos que están escuchando y comentando cosas que van sobre el tema. ¿Qué dicen? Tenemos la segunda pregunta. ¿Cómo se instrumentaliza la corrupción en Costa Rica? ¿Cómo se instrumentaliza? Bueno, para empezar repasemos el concepto de corrupción. Sí. Hemos dicho que es el uso del Estado para hacer negocios privados. Entonces, ¿qué ocurre? Crean estructuras paralelas a la ley. Algunas son largas y antijurídicas y espurias, como el caso del polo turístico Papagayo, y otras son cortas, pequeñas y rápidas, para dar una concesión, para asignar una licitación. Y en todo esto vemos el silencio de la Fiscalía, de la Procuraduría, de la Contraloría y la Defensoría. ¿Por qué? Porque esos puestos son elegidos por los partidos políticos. Los magistrados son elegidos por partidos políticos. El fiscal lo eligen los magistrados. Todos tienen una deuda de gratitud por el puesto con salario millonario. Y todos se hacen los majes cuando se hacen estas denuncias. Por eso es que ocupamos una Tercera República, donde el fiscal, el procurador, la contralora, el defensor, el presidente del Poder Ejecutivo, los magistrados y cualquier otro puesto importante de control sea elegido directamente por el pueblo a través de un sistema de votación con tecnología blockchain. Que no se nos escapa un voto y nadie se nos va a meter, ningún hacker se nos va a meter ahí. Y hacer esto una democracia lo más que se pueda en términos participativos y lo menos que se pueda en términos representativos. Para eso va a existir un nuevo órgano que es el Consejo del Pueblo. Para eso va a existir una nueva entidad a cargo del Consejo del Pueblo que se llaman las Fiscalías Civiles, que van a tener desde la Constitución el poder de denunciar a los empleados públicos, desde el presidente del Poder Ejecutivo hasta el magistrado más encopetado, en la vía civil, en la vía penal y en la vía administrativa. Porque aquí es el único país del mundo donde el Poder Judicial tiene bajo su poder la Sala Constitucional, el organismo de investigación judicial, la Defensoría, el Ministerio Público, la Inspección Forense. Por favor, esto es una barbaridad. El modelo de Estado que tenemos es un Estado amañado, montado por la oligarquía criolla mafiosa y por los partidos políticos. En la Tercera República le vamos a eliminar para siempre la intermediación de poder al partido político entre el pueblo y el Estado. Eso es solamente un derecho de los pueblos, y los pueblos en Costa Rica son 84 cantones. Vamos a eliminar para siempre la intermediación de poder que hace el partido político. Va a seguir existiendo como una caja de resonancia ideológica, como decir Alcohólicos Anónimos, que abren los martes y los jueves y todo el mundo llega a contar su historia.
El que quiere meterse al Partido Comunista, ahí va a las reuniones. El que quiere meterse al liberal, ahí va. Ja, pero proponer candidatos para elección pública de magistrados, de diputados, eso no. Eso es del pueblo de Costa Rica. Estamos proponiendo un borrador de la nueva Constitución. Estamos proponiendo borradores de las leyes orgánicas. Y la gente habla de la votación de las elecciones del 2026, pero ¿a quién vamos a ir a elegir si el Estado está corrompido? Es un problema de instituciones, de leyes y de personas. Ese es el asunto. Por eso es que ¿cómo se corrige la corrupción? Creando un nuevo modelo político y administrativo a través de una constituyente autoconvocada. Así es como se corrige, estimada Fanny. Sí. Eso es lo que Costa Rica no quiere entender. Costa Rica quiere seguir en la misma espiral, votando por títeres manejados por los mismos de siempre, y no va a avanzar Costa Rica. Vamos para una Cuba, para una Venezuela. Si seguimos así, vamos para una Nicaragua. Vamos hacia ese rumbo, querramos o no querramos. La gente no comprende, y por eso es que estamos aquí, para que el que quiera escuchar, escuche y sepa que hay una puerta grandísima por abrir. Repito, el caso Papagayo es el caso que demuestra junto con otros. Por ejemplo, el caso del Parque Empresarial Pacífico de la SAF-IBCR, la trocha, el cementazo, el llamberazo, los 18,000 millones, o sea, todas estas barbaridades. Esto es un estado paralelo montado por los políticos de la Unidad de Liberación y del PAC y de los empleados que ellos nombran en los organismos de inspección y de supervisión. Vea el desastre en Alteza, en Decifin y en Copeservidores. ¿Cómo es posible? Se los dije a los inversionistas de Copeservidores, que la persona que tenía a cargo la inspección de los datos de insuficiencia patrimonial de Copeservidores es la persona que enviaron a hacer la intervención. Jamás. Esa intervención está viciada de nulidad, y se lo he dicho más de una vez a muchos de ellos. Pero ellos no saben definir entre perder la plata o hacer justicia. Preferirían entonces que les dieran algo de plata a algunos de ellos y que los otros, pobrecitos, no alcanzó para los demás. ¿Cómo es eso? Un día hablé con un primo mío, me dice, yo perdí 4 millones ahí. Y así hay gente que ha perdido 5, 6, 8, 10, otros que han perdido 200. Un señor me llamó y me dijo, yo represento 4,000 millones. Y somos como 9, me dice, entre los 4. ¡Una barbaridad! ¿Cómo se va a llevar el interventor a la gente del Banco Popular junto con él, con la gente de la SUREF, a hacer la intervención? Jamás. Eso está viciado de nulidad, y eso lo sabe cualquier abogado encopetado en derecho público, en derecho administrativo. Pero es que ¿sabe qué es lo que ocurre? Que a esos abogados hay que pagarles para que se muevan. Usted sabe que los abogados son como esas máquinas que tienen los chinos en los puestos, en los supermercados, para sacar ositos y cositas. ¿Qué hay que hacer para que esa máquina funcione, estimada Fanny? Echar plata. Lo primero que hay que hacer es echarle plata, y si no, no funciona. Entonces hay gente en este país que en lugar de ir a buscar un abogado que puede llevar el caso y resolvérselos de alguna manera, pero el abogado va a pedir 10, 20 millones de entrada. ¿Por qué? Porque es un patrimonio de miles de millones de colones, el de Copeservidor, y ahí no quieren. ¿Y entonces? El que me escucha, hay algunos escriben que hablemos de la asamblea, pero ¿para qué yo voy a hablar de la asamblea? ¿No se dan cuenta que está corrompida? ¿Para qué yo voy a hablar de la fiscalía? ¿No se dan cuenta que está corrompida? ¿Para qué voy a hablar del Poder Judicial? Ya lo ha dicho Juan Diego Castro Fernández, es un mamarracho. Conste que no todos los jueces son malos. Hay jueces buenos, vea que ya le admitieron la prueba a don Frank. Pero el país está metido en una vorágine de corrupción. Y muchos de los abogados constitucionalistas andan buscando ser candidatos de un partido político para ir a las elecciones del 2026. Y se pasan toda su formación por el arco del triunfo y no le explican al pueblo esto que nosotros, sin ser abogados constitucionalistas, tenemos un gran esfuerzo que hacer de leer la Constitución, de interpretarla, de leer
a Rubén Hernández Valle de leer a los que saben y explicarles, no, esto está mal, se puede hacer una constituyente autoconvocada, sí, por el principio de libre autodeterminación, por el principio de soberanía, a través del certificado de autoconvocatoria, ajá, y a través de cabildos abiertos y cerrados, ajá, sí se puede, pero eso no se lo dice un abogado constitucionalista, se lo dice el periódico de la Cerriceño, es el que se lo dice. ¿Qué dice Chávez? Chávez no dice nada, porque si Chávez verdaderamente supiera, tuviera certeza de la mentira que le dicen de que tiene el 65% del apoyo, cualquiera de nosotros que fuera presidente de la República hoy mismo, con el 65% del apoyo, autoconvoca a una constituyente y monta el modelo que quiere. Pero Chávez no tiene el 65%. Lo volvemos a reelegir, si el pueblo quiere lo vuelve a reelegir y sin decirle nada a nadie. Pero no comprende, el pueblo no comprende y Chávez no lo va a decir. Porque si no, mire, supuestamente el presidente no puede, profesor, no puede convocarlo. Sí puede convocar a una constituyente autoconvocada por los principios de libre autodeterminación, ¿no es que él es costarricense también? Sí puede. Sí puede. Sí puede. Okay. Lo que pasa es que él sabe que él no tiene el 65% de apoyo, que le mienten esas encuestas. Porque si él tuviera certeza de eso, hace rato hubiera ido al periódico de la Cerriceño a decir, no, ya comprobamos que tengo un apoyo del 65% y vamos por la constituyente autoconvocada. No. Me llegó información de muy buena fuente de que el presidente, don Rodrigo Alberto de Jesús Chávez Robles, lo que pretende es renunciar meses antes para candidatearse a ser candidato a diputado. Porque ellos dicen que van a sacar 39, 42, 57 diputados a ellos, porque todo el mundo los quiere. Óigame, qué necedad. Qué necedad de seguirle mintiendo al pueblo. Señor, si usted tiene el 65%, autoconvoque una constituyente. Y hágase grande, monte el modelo que le dé la gana. Hágalo de Bukele. Pero ¿sabe qué? Le mienten al pueblo porque quieren seguir con los partidos políticos. Ese es el problema, Fanny. Que la constituyente autoconvocada va a eliminar los partidos políticos como intermediarios. Y ese es el miedo cuando el periódico de la Cerriceño habla. ¿Por qué? Porque le decimos, el partido político es el problema histórico en Costa Rica. Y el partido político es el que hay que eliminar en la constituyente de la Tercera República. Y claro, como todos tienen esperanzas de ser ministrito, de ser canciller, de ser encargado de representante de Costa Rica en el, o sea, el reparto, la piñata. Porque una constituyente autoconvocada, creando nuevos órganos como el Consejo del Pueblo, les mata para siempre. Ese engaño que han hecho por historia. ¿Sabe por qué lo vamos a lograr? Porque existen medios de comunicación a través de la tecnología que antes no teníamos para poder hacer estas exposiciones y decirle a usted, no le crea a la Cerriceño, no le crea a Roger Méndez. Póngase a leer, papá. Póngase a leer, mamita. La Constitución y dése cuenta lo que dice el artículo 48, el 2, el 4, el 9, el 27, el 106. ¿Y qué dicen los pactos de Nueva York? Y dése cuenta cómo nos dicen esto. Nos lo han ocultado porque a ellos les conviene que el pueblo siga domesticado. Domesticado. Definición de Antonio Salas Mongalo. Aquí la tengo frente a mi cámara. Domesticado. Corazón de cobarde, alma de esclavo, espíritu de servil. Eso significa. Y eso han hecho con nosotros desde hace 150 años. Y ahora que existen estos medios de comunicación, sin ser uno importante, sin ser uno diputado, sin ser uno una gran cosa, comenzamos a leer porque sabemos leer y nos damos cuenta que nos han engañado. ¡Qué problema! Y como yo no represento ningún partido, porque yo no soy de ningún... detesto los partidos políticos. Entonces vamos a hablar de otra forma de hacer democracia. Los cabildos abiertos, cabildos cerrados. ¿Qué más tenemos, Fanny? Sí, tenemos otra pregunta, la última. Dice, ¿por qué una nueva constituyente erradicaría la corrupción en Costa Rica? La erradicaría completamente, ¿verdad? Porque para empezar a eliminar el foco, el germen del cáncer, de la corrupción, que son los partidos políticos, comenzamos a crear una nueva oportunidad, un nuevo horizonte, traemos un aire fresco a toda Costa Rica. ¿Y qué es? Que los cantones verdaderamente van a desarrollar el modelo del régimen municipal
que actualmente está muy encleque, muy débil, a partir del artículo 168 y 169 de la Constitución actual. Y entonces